1. La maldad que habita en mí. Me siento igual. Lo único que quería hacer era sorprender a mi esposa. Desde que nos mudamos a nuestra casa, hace casi un año, el asidero de la puerta del refrigerador había estado del lado equivocado. Yo había postergado la tarea por causa de mi torpeza con las labores mecánicas. Sin embargo, esa tarde de jueves, mientras mi esposa estaba en el trabajo, me propuse redimirme y solucionar el problema. Iba a la mitad del trabajo. Ya había quitado la puerta del refrigerador y del congelador y quería volverlas a colocar pronto para que no se echara a perder la comida. Estaba en el paso vital de pasar las bisagras del lado derecho al lado izquierdo del refrigerador cuando me di cuenta de que cada bisagra estaba fijada con 2 tornillos de seguridad Torx. 2 ridículos tornillos de seguridad Torx. Y solo había una cosa en el universo que podía extraer, de modo seguro, uno de estos tornillos, una punta de desarmador Torx. Yo no tenía una punta de desarmador Torx. Justo en ese momento, mis 3 hijos decidieron agregar su espectáculo andante de rivalidades fraternales a mi frustración. Perdí los estribos. Me desquité con ellos, aunque no lo merecían. Me miraron como si fuera un monstruo proveniente de Alpha Centauri que balbuceaba en una lengua extraña. En medio de mi estallido, pude verme desde afuera. Percibí mi rostro enrojecido y desfigurado mientras les gritaba a mis queridos hijos y, enseguida, supe que estaba haciendo algo equivocado. De manera que me detuve y les pedí perdón, ¿cierto? Pues, no. Algo se había apoderado de mí. Fue como si un alienígena hubiera invadido mi cuerpo y me estuviera obligando a hacer su voluntad. Mis hijos huyeron de delante de mi ira y pasó bastante tiempo antes que yo recobrara la cordura y la conciencia y me humillara delante de ellos y les pidiera perdón. Durante los siguientes días, me sentí como perrito regañado. ¿De verdad era tan malvado? ¿Cómo pude lastimar a mis hijos de esa manera? ¿Les había hecho un daño irreparable? ¿Me perdonarían? ¿Me perdonaría Dios? ¿Te ha sucedido algo similar? Cuando leo Romanos 7, me consuela saber que Pablo se sintió igual. Él me ayuda a entender mi locura y me da algunos términos descriptivos útiles para esta, la ley del pecado, Ros 7:23. Este cuerpo de muerte, v24, mi carne, v18, el pecado que habita en mí, v17, llanamente, el pecado, v11, y, la ley del pecado y de la muerte, 8:2. Algunos teólogos lo llaman el pecado inherente. Utilizaré todos estos términos de forma intercambiable, pero, sin importar cómo lo llamemos, es el enemigo de Dios y de nuestra alma. El primer paso para combatir a este enemigo es conocerlo, y conocerlo bien. Este es mi objetivo en este libro. El fundamento de nuestro conocimiento del poder del pecado inherente en la vida del creyente queda sentado en la experiencia del propio Pablo. Él sufrió tanto en la batalla que, a veces estuvo a punto de tirar la toalla, clamando al borde de la derrota, Ros 7, 23-24. Sin embargo, al sonar la campana, se levantaba y llegaba a someter a su enemigo con la mano en alto, listo para recibir la corona de justicia, 2 Tim 4, 7-8. 4 verdades fundamentales. Si queremos tener victoria sobre la carne, tendremos que seguir a Pablo en la batalla. Cuando lo hacemos, descubrimos las mismas 4 verdades que lo hicieron humilde en medio de la lucha, expresadas todas en un solo versículo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, Ros 7:21. El pecado que habita en nosotros es una ley. La ley a la que Pablo se refiere es lo mismo que él llama, el pecado que habita en mí, v20, y la ley en los miembros de mi cuerpo, v23. Este es el pecado remanente al que nos referimos. ¿Por qué, pues, lo llama una ley? Pablo usa la ley como una metáfora. El término ley expresa el poder, la autoridad, la atadura y el control que el pecado manifiesta en nuestra vida y, además, tiene un toque de ironía.
Desde antes en este capítulo, ha escrito sobre la ley de Dios, que debería gobernar nuestra vida. Sin embargo, ¿es la ley del pecado lo que parece ganar muchas de las batallas frente a frente? ¿Acaso pudo escoger un contraste más sorprendente para describir la fuerza letal del pecado? Meditemos en esta metáfora durante un momento. Podemos pensar en la ley como una regla moral que dirige y manda que hagamos lo que requiere, honra a tu padre y a tu madre, o que no hagamos lo que prohíbe, no pasar. Una ley también nos mueve a obedecer al ofrecernos una recompensa, para que tus días sean prolongados en la tierra, o bien nos obliga a someternos mediante amenazas de castigo si desobedecemos. Multa de $500 por violación de la propiedad privada. También podemos pensar en la ley en el sentido al que nos referimos cuando hablamos de las leyes de la naturaleza. La gravedad, por ejemplo, nos conforma de forma perfecta a lo que nos ordena. Es una ley, no como una idea o un precepto externo, sino como una fuerza que puede hacer que los objetos obedezcan su voluntad. En este sentido, todo instinto y tendencia en nosotros es una ley. El hambre es una ley, como también lo son la sed, el deseo sexual y el temor. Todas estas nos incitan a cumplir sus exigencias y nos mueven por la fuerza a someternos a ellas. El pecado inherente funciona precisamente de esta manera, nos seduce, nos amenaza y hasta nos hostiga. Por lo tanto, Pablo lo llama una ley para hacernos ver que tiene un gran poder, incluso en la vida de los creyentes, y que obra de forma constante para conformarnos a su molde malvado. Esto exige la pregunta, ¿en qué sentido ha derrotado Cristo el pecado en el creyente? La respuesta es que ha derrocado su gobierno, debilitado su poder y hasta extraído su raíz, de manera que no puede producir fruto de muerte eterna en un creyente. Sin embargo, y esto es asombroso, pero verdadero, el pecado es el pecado, su naturaleza y propósito no cambian, su fuerza y su éxito intentan controlarnos. Existe una analogía entre nuestra santificación y la venida de Cristo a la tierra. En su primera venida, instauró el reino, de manera que ya está reinando, ha derrotado al Dios de este siglo y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Sin embargo, la oposición continúa y la batalla sigue constante. En su segunda venida, consumará el reino y eliminará de él a todos sus enemigos. De manera similar, nuestro nuevo nacimiento es la primera venida de Cristo al alma, Él reina en verdad en nuestro corazón, pero el enemigo derrotado permanece y la batalla continúa. Nuestra glorificación después de la muerte es la segunda venida de Cristo al alma, cuando todo rastro de la ley del pecado será eliminado. Hallamos esta ley presente en nosotros. Pablo había escuchado historias de terror sobre el pecado toda su vida. Había visto incontables dedos huesudos apuntados hacia su cara que le advertían del poder del pecado. No obstante, en Romanos 7:21, avanza de la cómoda teoría a una experiencia desconcertante, él halla que esta es una ley. Una cosa es sentarse en un grupo y hacer crítica de disertaciones sobre el pecado original, otra muy diferente es hallarse a uno mismo sometido por su fuerza y locura. Es una cosa sentarse a escuchar una conferencia sobre la forma en que el cáncer se extiende en el cuerpo y sobre sus efectos en él y sobre cómo llega el punto en el que ya no hay vuelta atrás. Pero es muy diferente escuchar a tu médico decirte, tienes cáncer de páncreas de etapa 4. Pocas personas comprenden en verdad la ley del pecado. Si más de nosotros lo hiciéramos, nos quejaríamos más de esta en nuestras oraciones, lucharíamos más contra ella y hallaríamos menos de su fruto en nuestra vida. Cuando encontramos esta ley en nosotros, el clamor de Pablo, ¿quién me libertará?, resuena hasta en nuestros huesos. Los creyentes son los únicos que pueden hallar la ley del pecado obrando en ellos. Los incrédulos no pueden sentirla. La ley del pecado es como un río embravecido que los mueve en su corriente, no pueden medir su fuerza porque se han rendido a la corriente y son arrastrados por ella. Sin embargo, los creyentes nadan contra corriente, se enfrentan de lleno con el pecado y luchan bajo su tiranía. Hallamos esta ley en nuestro mejor momento.
Pablo descubrió que esta ley obraba en él incluso cuando quería hacer lo correcto, no solamente en momentos de recaída e indiferencia a las cosas de Dios. Estaba consciente de ella incluso cuando más anhelaba servir a Dios, cuando su mente estaba puesta en obedecer a su Salvador y Rey, cuando Cristo gobernaba en su corazón. Aunque la ley del pecado obra desde adentro y embosca a los creyentes en sus mejores momentos, no es su dictadora. Por más poderosa que sea, no gobierna su corazón. Los creyentes marchan a un compás diferente. Pablo afirmó, yo, quiero, hacer el bien, Ros 7:21. Los creyentes desean agradar a Dios, darle gloria, servir a su pueblo y dar honra a su nombre. Por la gracia de Dios, el deseo de obedecerlo prevalece de forma normal en nosotros, aun a pesar de este traicionero enemigo que llevamos dentro. Aunque la gracia de Dios prevalece en nosotros de ordinario, en esta vida nunca lo hace de forma perfecta, GL 5:17. Incluso en nuestros momentos de más amor y humildad, un toque de orgullo se entromete para distorsionar nuestras obras más justas. Por lo tanto, debemos vivir en dependencia continua y absoluta de Cristo. Juan describió el corazón del creyente renovado por Cristo y que está bajo su gobierno. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. 1 Jn 3:9, NVI. Las frases, practica el pecado, y, seguir pecando, significan hacer del pecado algo constante. El creyente tiene ahora una nueva naturaleza, la semilla de Dios permanece en él. Esta nueva naturaleza no puede estar en paz con el pecado. Esto distingue a los creyentes en sus peores momentos de los incrédulos en sus mejores momentos. Incluso cuando el creyente cae y parece estar siendo atosigado por el tirano del pecado, su nuevo corazón aborrece el pecado y no puede estar en paz hasta que éste es destruido. Sin embargo, incluso los incrédulos que parecen en la superficie ser bondadosos y respetables se entregarán al pecado si Dios quita su gracia restrictiva. El Espíritu de Dios y el nuevo nacimiento son esenciales en la lucha contra el pecado. Esta ley nunca descansa. Como la gracia de Dios gobierna en el corazón del creyente, nuestro deseo es hacer el bien. Podemos describir esto de dos maneras diferentes. Primero, tenemos un deseo general y constante de agradar a Dios, Ros 7:18. Segundo, hay momentos en que tenemos en mente una tarea específica que queremos realizar, como pasar tiempo en oración en privado o darle a Dios una décima parte de nuestro ingreso, queriendo yo hacer el bien, V21. La ley del pecado se opone a ambas cosas. La ley del pecado y de la muerte está en constante lucha contra el anhelo general del creyente por agradar a Dios, VV 14-15. Sin embargo, el pecado va más allá. Cuando nos proponemos hasta el más pequeño servicio a Dios, el pecado nos ataca precisamente en ese punto. El mal está presente en mí, V21, y nos vuelve perezosos y distraídos cuando quisiéramos orar o tacaños y ambiciosos cuando quisiéramos dar. ¿No te sientes a veces como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde? Todo creyente que también es pecador, es decir, todo creyente, se siente a veces así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. GL 5:17. ¿Quién me libertará? Nuestra sabiduría. Estamos en el comienzo de nuestra guerra contra la carne. Entender estas cuatro verdades sobre el pecado inherente es equivalente a armarnos contra él. En nuestra lucha contra el pecado, solo hay algo más importante que entender que estas cuatro verdades, la gracia libertadora y justificadora de Dios, comprada por la sangre de Cristo a nuestro favor. La gracia de Dios en Cristo y la ley del pecado son las dos fuentes de toda nuestra santidad y pecado, de nuestro gozo y aflicción, de nuestro refrigerio y dolor. Si hemos de caminar con Dios y glorificarlo en este mundo, necesitamos afirmarnos en esta gracia en contra del pecado. Supongamos que existe un reino que alberga dentro de sus murallas a dos grandes ejércitos en oposición.
Los súbditos del rey están peleados, siempre discuten y planean fechorías contra el otro. Si el rey no es sabio, su reino terminará destruido. La ley del pecado y la ley del espíritu de vida, Ro 8:2, son enemigos mortales en nuestro interior. Si no somos sabios en lo espiritual para administrar nuestra alma, ¿cómo no terminaremos hechos un desastre? Sin embargo, muchos de nosotros vivimos en oscuridad e ignorancia respecto a nuestro propio corazón. Vamos al médico de forma rutinaria para revisión, escogemos lo que comemos y vamos al gimnasio 4 veces por semana para mantener en forma nuestro cuerpo. No obstante, ¿cuántos prestamos la misma atención a la salud de nuestra alma? Si es importante vigilar y cuidar nuestro cuerpo, que pronto se convertirá en polvo, cuanto más importante es proteger nuestra alma inmortal. Es sabio conocer el pecado remanente, aunque sea humillante y desalentador, si tenemos el más mínimo interés en descubrir lo que agrada al Señor, EF 5:10, y evitar todo lo que entristece al Espíritu Santo, EF 4:30. Preguntas para reflexionar y dialogar. 1. Le Romanos 7, 14-25. ¿Qué frases describen tu propia experiencia? 2. Puedes pensar en maneras en que la ley del pecado ofrece recompensas por obedecerla y amenaza con castigos por ignorarla. Veremos más de esto en el siguiente capítulo. 3. Considera un momento cuando, encontraste la ley del pecado en ti, cuando te pareció que se apoderaba de ti y te forzaba a hacer su voluntad, en contra de la tuya propia. Describe cómo sucedió desde tu propia perspectiva. 4. ¿Qué crees que es lo más frustrante de tener el pecado en tu corazón? 5. Si es verdad que la ley del pecado que habita en ti nunca descansa, ¿qué esperanza tienes? 6. Lucas 12:15 y Mateo 26:41. Al considerar este capítulo, describe la diligencia diaria que necesitas para hacer caso a las advertencias de Jesús. 7. ¿Qué esperas obtener en el estudio de este libro? Escribe una oración donde le pidas a Dios que lo haga realidad en tu vida.